panderos, alabemos, con salterio, alabemos, todos juntos, alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con la danza, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las danzas, alabemos, alabemos todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, arriba esas manos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos, te alabamos Dios. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos por primera vez en Buenos Aires, Dios. Palmas para arriba, que suenen las trompetas. Glorificado sea el que por mí pelea. Glorifica con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Come on, come on, come on. Que todo lo que respire cante. Te alabamos Argentina, que todo lo que respire cante. todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones, Come on, come on. alabemos, alabemos, levantemos, celebremos con la danza, que se escuche.
nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Dilo. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Eso se dice saltando. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 A ver cuántas hermanas hay aquí, cuántas mujeres hay aquí. A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres, grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Muy buenas noches, agradecidos con el Señor por este nuevo día, por este nuevo tiempo, por esta nueva noche en la que podemos otra vez estar conectados virtualmente, unidos virtualmente, pero como siempre, confiados en el amparo de la obra y de la acción del Espíritu Santo, quien por su atributo efectivo y su acción de unificarnos, pues definitivamente podemos disfrutar de un tiempo muy especial como el que acabamos de disfrutar a través de la alabanza y de la adoración. Darle gracias a Dios por esta oportunidad entonces, saludar en esta nueva noche a la iglesia y esperar que cada uno en su casa, donde hoy en día la iglesia, desde donde la iglesia se conecta, y podemos todos interrelacionarnos y aún poder ver y evidenciar pues que donde nos congregamos es la oportunidad y el lugar que Dios nos ha permitido para que la iglesia se congregue, pero también saber y tener la clara convicción de que la iglesia pues no es simplemente ese lugar donde, gloria a Dios, pronto podremos nuevamente reunirnos, sino que somos cada uno de nosotros esos elementos y esas piedras vivas a través de las cuales Dios está constituyendo y edificando su iglesia. Muy bien, en este nuevo día, pues específicamente y en esta nueva ocasión, queremos buscar a Dios nuevamente en oración y pedirle que tome el control de este tiempo y obviamente darle y reiterarle las buenas noches a quienes están entrando en este tiempo y darle muchas gracias a Dios por una vez más por esta oportunidad. Vamos entonces a orar para que Dios nos dé dirección y podamos verdaderamente disfrutar de un tiempo muy, muy especial bajo su guía y bajo su plan y dirección. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta noche especial que tú nos estás regalando, en este nuevo martes, Dios de la fidelidad, donde tú que eres soberano, Señor, y eres dueño de los tiempos, eres dueño de la vida, eres dueño de las ocasiones y de las oportunidades. Una vez más nos permites estar reunidos virtualmente, pero bajo el amparo y la acción del Espíritu Santo, también
en la verdadera unidad, Señor, en la unidad de la iglesia. Sabemos que en este momento no podemos darnos una mano, no podemos darnos un abrazo, no podemos saludarnos de manera física, pero nada de esto, Señor, obsta o es un impedimento para que nosotros no podamos verdaderamente disfrutar de tu acción y de la unidad que el Espíritu Santo está generando en cada uno de nosotros a través, Señor, de su presencia en nuestras vidas. Gracias, precioso Consolador, porque tú manifiestas y expresas el amor de Dios en nuestras vidas y tú manifiestas y expresas realmente el consuelo, su suficiencia, su fuerza, su poder, su vida en cada uno de nosotros e igual manera como iglesia a pesar de este distanciamiento y de este tipo de reunión virtual. Quédate con nosotros, toma la actividad de tu palabra, Espíritu de Dios, y permite que a través de ella tú nos sigas nutriendo, tú nos sigas alimentando y tú nos sigas sustentando en el nombre de Jesús. Bueno, nuevamente vamos entonces hoy a darle trámite a este tiempo de la palabra. Vamos a invitarlos al Evangelio según San Lucas, capítulo 12, donde nos encontramos con una experiencia de esas manifestaciones que este evangelista pudo captar en su investigación, teniendo entendido pues que de pronto Lucas no fue un testigo de primera, pero fue quien realmente hizo un estudio muy profundo, muy productivo, una investigación muy productiva y dejó, ¿cierto?, como constancia todos estos hechos que iban referidos de pronto a algún destinatario específico, pero que hoy, gloria a Dios, quedan también como constancia a nosotros como destinatarios. Entonces los invito a Lucas capítulo 12, versículo 13 al versículo 34. Pronto un poco extenso y no vamos a agotar todo el tema. De hecho, hoy vamos a arrancar la primera parte y si Dios nos permite, podremos entonces vernos para la segunda parte y si de pronto se da entonces para la tercera parte, también entonces podremos con la mano de Dios pues irle dando trámite a este tiempo, a este espacio y especialmente pues a la palabra de Dios y a lo que ella tiene para iluminarnos e ilustrarnos. Después de haber amonestado a la hipocresía espiritual, ¿cierto? En este caso a los fariseos, ahí específicamente, ahí muy inmediato en el capítulo 11, ¿sí? Donde el Señor Jesús tiene una no muy sencilla, pero muy fuerte confrontación con los fariseos, ¿cierto? Como aquella enseñanza espiritual y como aquella hipocresía espiritual que no es realmente lo que Dios busca y lo que Dios espera de quienes lo buscan y de quienes lo pretenden y de quienes se relacionan con Él. En los versos anteriores, mientras Jesús disertaba en medio de una gran multitud, aquí en este versículo 13, fue al parecer interrumpido abruptamente por un hombre deseoso de justicia en relación con una herencia familiar. Ya veremos el texto. Ante lo cual el maestro entró a abordar un tema un tanto espinoso, ¿cierto? E incómodo, no solo para los oyentes del momento, ¿cierto? Sino también para los oyentes del presente, de este día, de cada uno de nosotros. Y tenía que ver con la codicia específicamente. Para luego, dado paso, después de resolver este asunto o de hacer esta enseñanza pertinente frente a la codicia, pasa a abordar el tema de la ansiedad y concluye, ¿cierto? Nos vemos ahí tratando finalmente el tema del temor. Y todos estos, pues, atados y en consecuencia de la provisión a nuestras vidas, pues, definitivamente las demandas que tiene nuestra vida, ¿cierto? De alimento, de vestido y aún las más básicas de esa época, que eran estas dos más el hospedaje, ¿cierto? No han dejado realmente de ser demandas esenciales y demandas determinantes para el hombre, ¿no? Aquí el punto no es realmente estas demandas ni procurarnos estas demandas o estas necesidades a nuestra vida, sino lo que lamentablemente se puede generar, ¿no? O cuando, como veremos hoy, ¿cierto? Que es lo que queremos tratar, cuando carecemos del conocimiento de nuestro Dios y el conocimiento de su palabra, pues lamentablemente podemos confundir, podemos equivocar nuestras pretensiones, equivocar nuestro camino y perdernos realmente del propósito.
Entonces decimos que no podemos negar, ¿cierto?, cuántas emociones negativas surgen de la necesidad de suplir las demandas esenciales de la vida. El mismo miedo nos lleva a veces a sobreproveernos, ¿no? A tener a veces más cosas de las que necesitamos, pero hay miedo, ¿no? Pronto que no tengamos lo suficiente. Y el mismo miedo nos lleva, ¿cierto?, a vivir ansiosos. Terminamos cayendo en una ansiedad, tratando de procurarnos estas necesidades, o sencillamente pues nuestra mente termina atada a otro tipo de prioridades que no son las prioridades que Dios ha establecido para nosotros o las prioridades que deberían realmente determinar y estimar nuestra vida. Por eso pues hemos titulado la temática Beneficios del conocimiento de Dios, en atención específicamente entendiendo que el conocimiento de Dios es medicina y libertad en la vida del creyente. ¿En qué sentido? Pues hoy vamos a ver cómo el conocimiento de Dios nos libera de la codicia, el conocimiento de Dios nos libera de la ansiedad y de igual manera nos libera del temor. Vamos entonces a darle inicio a nuestro tiempo y dice así el primer punto: el conocimiento de Dios nos libera de la codicia. El hombre sin la luz de Dios termina corriendo en el sentido equivocado. En vez de correr en la dirección a Él, que es vida y bienestar, libertad y amor, corre en dirección a Mamón, como le ha llamado, le he descrito específicamente en Mateo 6:24, ¿cierto? Al Dios de este mundo, específicamente al Dios dinero. Un Dios como pagano que es demandante, cruel, engaña la vida y la existencia de los hombres, los somete a vivir solo para Él, una vida superficial, mentirosa e insatisfactoria. Es más, es un Dios que toma posesión de nosotros, ¿no? Nos hace esclavos, pero ni siquiera ha pagado un precio por nosotros. O sea, terminamos bajo su yugo siendo engañados, muy distinto, ¿no?, a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que en Colosenses 1:14 dice que Él nos ha redimido, ha perdonado nuestros pecados. ¿Qué significa ese término redención? Pues ha pagado un precio por nosotros y ese precio fue su sangre. Qué distinto es para nosotros entender hoy que somos realmente por su gracia, y en el término que Pablo muchas veces lo maneja, somos esclavos, ¿cierto?, de Dios, que significa ser esclavos de la libertad, de la vida, del amor, de una nueva vida. Pero porque fuimos comprados, ¿cierto?, cuando estábamos esclavos del pecado, esclavos del mundo, y fuimos hechos libres por medio de la acción gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos trasladó, dice el versículo 13, Colosenses 1:13, nos trasladó al reino de las tinieblas, al reino de la luz, ¿cierto? Y Él mismo, ¿cierto?, nos redimió por su sangre y nos perdonó nuestros pecados. Mateo 6:24, recordemos entonces lo que decíamos: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí empieza entonces de pronto nuestro primer punto, que tiene que ver con la codicia, ¿cierto? Pero lo que vamos a ver es cómo Dios, por medio de su verdad, de su enseñanza, del conocimiento que Él ha dejado como constancia para nosotros, nos permite ser libres de este yugo y de esta esclavitud. ¿Por qué? Primero, porque Él nos enseña en qué consiste la vida. Miremos Lucas 12, 13 al 15, el pasaje que estamos tratando. Vamos a ir poco a poco decantándolo. Versículo 13 ahí es como inicia, ¿cierto?, todo este tema. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como hueso partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, decimos que se puede inferir, ¿no?, que había aquí un conflicto de una herencia familiar, y al parecer, si él habla de un hermano y no habla más hermanos, pudiera ser de pronto un hermano mayor, que por cultura y por ley le correspondía, si era primogénito, pues el doble de lo que le había tocado como legado a su hermano menor, y de pronto este estaba en pugna, estaba insatisfecho con lo que él le había correspondido con su legado y quería que su hermano de alguna manera partiera. Otro de
de pronto de las luces que nos da el contexto social y cultural de la época, es que normalmente cuando se daba o se concebía esa herencia familiar trataba de mantenerse mancomunada, junta. Y aquí también pudiera entonces inferirse que este personaje no quería, ¿cierto?, participar de esta herencia conjunta, sino que quería que se le diera a él su participación. Bueno, pudieron haberse dado muchos motivos, ¿no? Pronto tenía algunas necesidades urgentes, algunas premuras, algunas obligaciones. Eso no se nos dice. Lo que hacemos nosotros es de manera inferir, ¿cierto? De acuerdo a lo que de pronto podemos captar y más o menos teniendo en cuenta el contexto cultural y lo que nos dice en su momento las normas, ¿cierto? Que Dios había prescrito en este tema de la herencia. Bien, ¿qué es esta palabra avaricia, ¿cierto? Que se relaciona con codicia. La definición, ¿cierto? De la palabra propiamente, y aquí vamos entonces a este primer punto que es una definición, es pleonexia. De ahí viene la palabra pleonasmo, ¿cierto? Y un pleonasmo, pues entendido en un sentido más básico o concreto, pues sencillamente es una redundancia, ¿no? Lo vi con mis ojos. No es necesario decir que a la palabra o al verbo, ¿cierto? Ver, adherirle pues ya a la otra que tiene que ver con los ojos, porque ya está añadiendo algo que está de más, que no se necesita, porque el hecho de decir lo vi, pues se infiere que tiene la facultad o el sentido de la vista y ese se da a través de los ojos y bueno, todo el mecanismo que tiene interrelacionado con el cerebro. Por eso entonces pleonexia, como un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales o de poseer más bienes de los que otras personas tienen, todo independientemente de la necesidad. O sea, ni siquiera porque lo necesita, sino porque ha de tener más y ha de tener más y ha de tener más. Por eso señalaba Salomón, ¿no?, con muy buena eficiencia, Eclesiastés 5:10. Dice el sabio Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esta codicia es como tratar de saciar la sed con agua de mar. Te va a generar más sed. Y mientras más agua de mar tomes, te va a generar más sed. Y mientras más agua de mar tomes, más sed. Nunca va a saciar la demanda que hay. Y así es lo que acontece con este tópico. Por eso no se trata aquí de desdeñar a quien pueda tener o hacer acopio. No se trata aquí de pronto de desdecir de quien tiene más. No, el problema no es ese. El problema es cuando el temor nos lleva, el miedo nos lleva, ¿cierto?, a pensar que si no tengo más, si no tengo más, si no tengo más, habrá un momento en que de pronto no tenga cómo sostenerme. Y ahí empieza claramente, ¿cierto?, el desvío de una demanda real a convertirse realmente en algo errado. Dice Eclesiastés 5, del 11 al 16, nuevamente Salomón. Eclesiastés 5, del 11 al 16, ya hemos visto el 10, ¿no? Dice, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Pues anteriormente, ¿no? Antiguamente a las personas que se iban a sepultar se les amortajaba.
se les envolvía, ¿cierto? En vendas o se les envolvía en algunas sábanas que lo amortajaban. Y por eso se acuñó, ¿no?, la famosa frase de que la mortaja no tiene bolsillos. O sea, para donde vamos no es menester llevar nada porque ya nada está para llevarse. Por eso dice que detrás de la codicia se esconde un miedo que nos hace acumular más de lo que tienen los otros y más de lo que se necesita para vivir. Punto no es que se esté haciendo acopio para la necesidad, sino que se hace mucho, mucho más allá. Entonces, vamos a hacer una aclaración ya después de la definición. Y es que el problema no es la riqueza como tal. ¿Por qué? La riqueza no va contra la voluntad de Dios. En Deuteronomio 8:18 se nos da constancia que es Dios quien genera y da el poder para producirla. Por eso no es mala per se. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, dice Deuteronomio 8:18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, la riqueza no es el problema. Por eso, hecha esta aclaración, vamos a una precisión. El problema continúa, como lo compartió el Señor Jesús de vieja data, ¿cierto?, en el corazón del hombre. El problema no es la riqueza, ni es acumular, ni es prosperar. El problema está obviamente en la actitud y la posición del corazón frente, ¿sí?, a esta realidad. Dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, Pablo recordándonos dónde está el problema. Dice Pablo, 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos entonces que no el problema es el que Dios nos conceda la posibilidad, ¿cierto?, de hacer esos bienes, sino el problema está en el amor propiamente, ¿cierto?, y la codicia. ¿Cuál es la solución entonces que nos da las Escrituras? Por eso hablamos de que el conocimiento de Dios trae libertad, ¿cierto?, frente a la codicia. ¿Qué encontramos en las Escrituras que trae luz y que trae libertad, ¿no? Como dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra el entendimiento, nos permite ver dónde, ¿cierto?, está ese mal, dónde está realmente el problema y cómo podemos corregir. Dice entonces que el contentamiento es un excelente camino a la sanidad, la cual es, ¿cierto?, una consecuencia de la gratitud. Eclesiastés 5:18 dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esto es todo lo que uno se va a llevar. Todo lo que uno se va a llevar. Los tiempos buenos, los momentos especiales, recuerdo tanto que era una palabra muy particular de nuestro pastor, ¿cierto?, que siempre nos insistía, lo único que usted se lleva es lo que ha disfrutado. Los momentos amables, los momentos joviales, los momentos especiales, los momentos en los que usted disfrutó, ¿cierto?, cuando usted fue al paseo, cuando usted disfrutó con su familia, cuando ustedes agasajaron, eso es lo único que uno se lleva. Porque aquí vamos concluyendo, entendiendo hacia futuro que definitivamente todo es prestado, hasta la propia vida. Todo tiene su dueño y el dueño de todo definitivamente es nuestro Dios. Por eso dice de igual manera Pablo en Filipenses 4:11, cuando se encontraba, ¿cierto?, pasando estos momentos de prisión, le dice él a estos macedonios de Filipo,
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo estaba hablando en los versículos anteriores a este versículo 11 de que él había aprendido, ¿cierto?, a estar satisfecho con mucho o con poco, porque el asunto no es si se tiene más, ni el asunto es si se tiene menos. El punto es uno estar contento con el momento y con la buena ocasión. Hay gente que puede tener y que tiene, y puede tener 3 veces, puede tener 10 veces, puede tener 100 veces lo que tú tienes. Pero ¿sabes qué lo tiene descontento? Que no tiene más. El asunto no es cuánto tengamos para estar contentos, el asunto realmente es ser agradecido y saber disfrutar el momento. Por eso, ahí mismo en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, volviendo nuevamente a Timoteo, Pablo nos recuerda y nos lleva a este punto y a esta conclusión. Nos recuerda, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente hay que está contento con lo básico, con lo esencial, con lo suficiente? Y hay gente que tiene de más y está asustada porque ve contento al que no tiene lo suficiente que tienen ellos, que no tiene tanto como tienen ellos. Hay una famosa frase, no sé si usted la ha oído, de pronto es un poco dura, ¿no? No es como para estarlo uno repitiendo, pero es real, ¿no? Del hombre que se quejaba porque no había podido cambiar de zapatos, pero sale a la calle y se encuentra a un hombre sin pies. Pues es muy cruel, ¿cierto? De pronto esta ilustración, pero si nosotros revisamos es real, es real. Si nosotros realmente observamos a nuestro alrededor, no es porque nosotros vamos, ¿cierto?, a consolarnos con el malestar del prójimo o vamos a consolarnos con las carencias del otro. No, lo que se trata es de apreciar lo que uno realmente tiene, apreciar que podemos aún comparar, que podemos apreciar, que podemos observar, que tenemos la capacidad para agradecer, para ser agradecidos. Recuerdo tanto que un amigo en un momento que estábamos sofocados por el sol, ¿cierto? Todos estábamos quejando y el hombre no decía nada. Hasta que alguien le preguntó, le dijo, es que a ti no te molesta el calor. Le dijo, a mí me molesta como a todo el mundo, pero es que cuando viene la lluvia, entonces nos quejamos de la lluvia. Entonces cuando está haciendo sol, pues sencillamente pasemos el sol, que cuando venga la lluvia, pues vamos a pasar la lluvia. Y de verdad que al sol de hoy no se me olvida esa excelente enseñanza. Estábamos ahí en el barrio, ahí en el andén, en el muro, conversando, charlando, y nos dio esa excelente lección. Y es cierto, si llueve, la gente se está quejando, si hace sol, la gente se está quejando, por todo nos estamos quejando. Entonces decíamos que como primer punto, en atención a que el conocimiento de Dios, ¿cierto?, nos hace libre de la codicia, entonces veíamos como este primer punto que queríamos entender y es porque nos enseña en qué consiste la vida. Ahora vamos a mirar porque nos enseña en qué consiste la generosidad. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Bueno, recordamos entonces que estamos viendo este encuentro, esta como interrupción, esta irrupción abrupta que hace este personaje en medio de las enseñanzas que está dando Jesús. Y luego entonces Jesús pasa para explicarle a este hombre, a quien les ha hecho a todos les ha hecho aprovechar la ocasión para hacerles la observación, ¿cierto?, acerca de la codicia. Por eso decimos que inferimos que de pronto pudiera ser que tenían una herencia común y este hombre quería su participación, o sencillamente pues que no le había correspondido lo mismo que a su hermano y este hombre seguía insistiendo,
¿cierto? En tener, ¿cierto? Algo más de lo que le había tocado. Entonces Jesús entra para ir haciendo, ¿cierto? Su exposición, su explicación, su enseñanza, a traer esta parábola a colación. Y es la que acabamos de compartir. Pero entonces aquí hay algo importante y es que este hombre se pregunta, ¿qué haré? No, no sabía qué hacer con esta gran bonanza, con esta gran cosecha que había llegado a su vida. Dice que los bienes de los que podemos disponer no nos pertenecen en última instancia. Lo mismo que el maná, no tenemos que guardar para nosotros mismos más que un mínimo necesario para el día que viene. El resto se debe compartir. Este sentido del compartir no debe frenar el dinamismo humano, el gozo de producir y de contemplar el fruto de nuestro trabajo. Bueno, es cierto, ¿no? Los bienes de los que podemos disponer no nos pertenecen en última instancia y esto pues viene a la lección del maná que era para cada día, ¿no? No se podía hacer acopio de maná para el día siguiente porque se agusanaba. Dice que este sentido de compartir de todos modos pues no debe desmotivarnos, ¿no? A la productividad y no debe desmotivarnos, ¿cierto? A sembrar y no debe motivarnos a cosechar, a planear y realmente a ponderar, ¿no? Hay una enseñanza muy, muy importante, una enseñanza muy profunda y valiosa de la vida de John Wesley que muchos comparten, muchos suelen tener unidad de criterio en este sentido con respecto a John Wesley, ¿cierto? Él tenía un criterio, él decía, ahorra todo lo que puedes, gasta lo menos que puedas y da todo lo que puedas. Que es la partecita que dice muchos, ¿no? Que a muchos no les gusta de la frase, ¿no? Ahorra todo lo que puedas, gasta lo menos que puedas y da todo lo que puedas. Y alguien cuenta que después de él haber iniciado, claro, era un hombre que estuvo soltero, se quedó soltero, pero pues sirviendo al ministerio y dio mucho, ¿no? A las necesidades de la gente. Pasado muchos años después de que habían incrementado, ¿cierto? Sus ingresos, él seguía viviendo con lo mismo. Cuando una vez se dice que alguien se refirió a unos impuestos que se iban a recoger, pues este hombre lo único que le puede decir, toda la plata que tengo es una cuchara de plata que tengo en una casa en tal lugar y otra cuchara de plata que tengo en tal lugar. Y no pienso comprar más cucharas porque no las necesito. Así entonces, pues no se trata, y él nunca dejó de producir, no se trata de que dejemos de producir porque estamos llamados a compartir, no. Se trata sencillamente de entender, ¿cierto?, que los bienes que Dios pone a nuestra disposición, pues lo hace parte de nuestra mayordomía, porque el dueño sigue siendo Él. Pero dice que lamentablemente este hombre, como muchos de los hombres, no vio nunca como una solución a su sobreabundancia el camino de la generosidad, compartir con otros la bendición de Dios para su vida. Él pensó fue en hacer acopio de todos los bienes que pudiera y que le garantizarían una vida de continuo bienestar. ¿Qué nos enseña la palabra por medio de estos personajes bíblicos y sus lecciones? Vamos a mirar entonces qué nos enseñan acerca de este camino propicio que, como hemos dicho, ¿cierto? Que el conocimiento de Dios para ser libre de la codicia nos enseña y nos permite ser conscientes en qué consiste la generosidad. Miremos entonces qué nos enseñaba Jesús sobre este punto. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cierto? Hechos 20:35, en palabras del mismo Pablo, que de pronto no fue un discípulo directo, pero tuvo que haber tenido acceso a esta hermosa lección. Más bienaventurado es dar que recibir. En la lógica humana esto es incoherente, ¿cierto? Esto no se ajusta a los parámetros humanos, donde entre menos de más tengo, lo cual significa que soy bienaventurado. Pero lamentablemente pues esa es la lógica humana. Mira cómo es la lógica de Dios, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué nos enseña Pablo también referente a este tema? Ya vimos entonces a Jesús, miremos Pablo, a este tema de la generosidad. Filipenses 4 del 15 al 19. Filipenses 4 del 15 al 19. Vamos a mirar qué nos enseña Pablo.
Filipenses 4, del 15 al 19 dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en atención a este punto, si uno revisa 2 Corintios 8 del 1 al 7 allá en sus casas, ustedes verán que estos macedonios no era que fueran unos hombres opulentos, no era que fueran pues los hombres que tenían toda la capacidad, ¿cierto? Sino que eran gente que estaba necesitada también, no era gente que tenía, eh, no era gente que tenía, por decir así, abundancia. No, ellos estaban pasando por una gran necesidad. Si usted tiene la oportunidad de leer más adelante, ¿cierto? Este pasaje, como te digo yo, en 2 Corintios, si usted tiene la oportunidad de leer, entonces usted se dará cuenta realmente de lo que ellos estaban viviendo. No era que ellos estuvieran pues en holgura. Entonces uno dice, no, claro, ellos podían dar porque pues ellos están en holgura. No, lo interesante es que ellos estaban pasando momentos de necesidad, momentos de escasez, momentos de gran necesidad. Pero a pesar de eso, ellos fueron capaces de dar y fueron capaces de proveer. Y mire que, pues, uno lo ha vivido. Recuerdo hace algunos años, ¿cierto? Que hubo un momento en que no daba, ¿cierto? Los ingresos con la necesidad o la demanda del presupuesto. Y de verdad, de corazón, yo recuerdo que la primera impresión que vino cuando empecé a orar por esto, por parte de Dios a mi vida, fue que era el tiempo de dar. Y yo decía, pero sí, pero ¿cómo puede ser el tiempo de dar si no hay, no da el presupuesto? Pero la verdad fue, pues, atender a esta impresión. Y claro, pues que son impresiones que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y empecé a hacerlo. Encontré la ocasión, encontré la oportunidad y entonces empecé a hacerlo. Y de verdad que pude ver que tiene sentido. Y entendí por qué recordaba lo que había hecho este pueblo macedonio. Ellos no dieron en la holgura, ellos dieron aún en medio de la precariedad. Por eso no olvide leer 2 Corintios 8 del 1 al 7, que ahí le contextualiza cómo estos macedonios, de los cuales estaban, ¿cierto? Los filipenses, estaban los tesalonicenses, estaban los bereanos, todos ellos estaban pasando momentos de mucha necesidad, pero ellos desearon, ellos cuando se dieron cuenta que se iba a dar esta ofrenda a los necesitados de Jerusalén, ellos pidieron que los dejaran participar. Pero más allá del temor de que participaran no habiendo con qué, porque la premisa es uno da de lo que tiene, ¿cierto? Así lo enseña Pablo. El temor no era solo pues dar en medio de la necesidad, sino que podían de pronto quemarse espiritualmente. Pero Pablo dice que fueron más allá, porque ellos primero se dieron al Señor como personas, en espíritu, alma, cuerpo o en cuerpo y alma se dieron plenamente al Señor, como nos enseña Romanos 12, 1 y 2, y luego dieron de lo que Dios les había permitido tener. Por eso es muy importante entonces tener en cuenta este punto. Dice de igual manera, 2 Corintios, ya leímos Filipenses 4, 15 al Filipenses 4, del 15 al 19, ahora miremos 2 Corintios 9, del 6 al 12, Pablo nuevamente. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió,
dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Y usted dirá, de pronto, ¿qué puede significar esta abundancia de acciones de gracias? Bueno, es algo que va a coincidir con lo que vamos a leer en Isaías, y es que a través de las acciones de gracias podemos nosotros concluir, y apuntaba cierto comentarista, es la manera como termina el ciclo de la acción de Dios a través de su palabra. Eso por eso podemos de pronto pegarlo con Isaías 55 del 10 al 11. Pero de todos modos, teniendo en cuenta lo que nos compartía Pablo, y es que el que siembra generosamente, generosamente también segará. El asunto no es guardar y guardar y guardar, el asunto es participar de la acción providencial de Dios. Sí, este hombre, esta cosecha tal vez se la dio Dios por un excelente trabajo, disciplinado trabajo, por su diligencia. Pero lo lamentable es que este hombre, ante esta sobreabundancia, no encontrara más menester, no encontrara otra acción, sino simplemente guardarlo todo para sí. Ahí es donde Jesús trae la parábola a colación, porque está haciendo un énfasis en que en vez de apelar en medio de tanta abundancia a algo de la generosidad, sencillamente no encontró esa opción, porque su corazón estaba encerrado en la codicia, enceguecido por la codicia. Por eso dice Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. ¿Cómo termina ese ciclo entonces? Después de que la palabra de Dios viene, opera, actúa, incide. ¿Cómo regresa nuevamente a Él? Por medio de las acciones de gracias. Por eso Pablo hace tanto énfasis aquí y lo dice 2 veces. Produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y luego, abunda en muchas acciones de gracias a Dios. A veces no entendemos realmente la profundidad y lo trascendental de la gratitud ante Dios. Por eso nos enseña Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 que demos gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. Ser agradecidos. Efesios 5, 19 y 20, ¿cierto? Abundar en acciones de gracias, hablando entre nosotros, con salmos, con cánticos y agradeciendo continuamente a Dios. Ese es el llamado continuo que nos hace la palabra, ¿cierto? A la gratitud. Les decía yo acerca de Efesios, ¿cierto? 5, 19, 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mira cómo la generosidad finalmente confluye en la gratitud y en las acciones de gracias a Dios. Miremos finalmente a Salomón. ¿Qué tiene Salomón para compartirnos en lo relativo a la generosidad? Eclesiastés 11 del 1 al 6 para concluir este segundo punto. Dios Eclesiastés 11 del 1 al 6. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará,
y el que mira las nubes no cegará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. En atención a este punto, he solido compartir una ilustración que me llegó mucho al corazón cuando la leí, y es la historia de una joven que de pronto en su corazón guardaba cierta amargura, porque en aquellas épocas en que al caminante se le daba hospedaje, ella cuenta que en el lugar donde ella vivía aparece un forastero, y el forastero no solo era forastero, sino extranjero, era un hombre de Hungría, un húngaro. Y dice que sus abuelos le dieron hospedaje en la granja donde ellos estaban, pero el señor al otro día no pudo seguir su camino porque se enfermó. Y sus abuelos lo atendieron, no solo mantuvieron el hospedaje, sino que le atendieron. Y no estuvo 1 ni 2 días, estuvo algunas semanas, casi un mes, pero finalmente este hombre falleció. Pero sus abuelos gastaron plata en médicos, gastaron plata en medicina y realmente hicieron una inversión extremadamente grande ante este hombre que escasamente conocía. Y por eso esta chica dice que creció pensando que si ellos no hubieran dilapidado tanta plata en este extraño, pues de pronto ya hubiera podido heredar algo más, ¿no? De lo que había heredado. En el fondo no era que no hubiera heredado lo suficiente, sino que se quedó pensando hasta dónde tenía sentido haber gastado plata en un hombre que no conocía. Pero pasó la vida y pasaron los años y dice que Dios finalmente habló a su corazón cuando en algún momento tuvo que ir a un lugar, ¿cierto? Donde cuidan a las personas seniles, a dejar a un ser querido, muy querido, y se encontró con que el director del hospital, viéndola un poco afligida por dejar allá a su ser querido, se acercó a ella y le dijo que tranquila, que podía confiar que ese ser querido estaba en las manos más increíbles, que hacía un tiempo había un convenio de este lugar con Europa, específicamente con Hungría, y que venían llegando muchos pasantes, médicos, enfermeros de esta ciudad lejana, de esta tierra lejana, este país lejano, y que todo el mundo estaba feliz con el trato, con la deferencia, con la atención, que no cabían los elogios para agradecer realmente por lo que estaba haciendo toda esta gente, todos estos foráneos, por este lugar y por todas las personas que ahí están. Y ese día entonces dice, ella amaneció y entendió cómo Dios de alguna manera le estaba enseñando que eso que sus abuelos algún día hace mucho tiempo habían sembrado, lo había empezado a recoger. Por eso nos enseña Salomón muy sabiamente, ¿no? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y como tercer punto, para terminar ya esta primera parte, vemos que entonces, ¿cierto? La verdad de Dios nos libera de la codicia porque nos enseña en qué consiste la sensatez. Ya vimos entonces cómo nos enseña en qué consiste la vida, que no es en la codicia, ¿cierto? Y nos enseña en qué consiste la generosidad y nos enseña en qué consiste la sensatez. Recordemos entonces, como dice el pasaje en Lucas, volvamos nuevamente a Lucas 12. Y nos dice, ¿cierto? Refiriéndose a este hombre en la parábola. Versículo 10. Dice entonces en la parábola, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Este es el punto lamentable de esta pequeña parábola de la cual no podemos crear doctrina, pero estamos tomando parámetros para ir más bien trayendo, ¿cierto?, la verdad de Dios y explicando lo que Dios tiene para enseñarnos acerca de la vida, que en ese momento no es parábola todavía,
y acerca de la generosidad y acerca de la sensatez. ¿Qué está entonces aquí trayendo a colación Lucas? ¿Qué es un necio? Afrón. Se refiere a alguien sin discernimiento, insensato, ignorante, destituido de conocimiento y de verdad. Por eso neciamente ha olvidado a Dios, como nos enseña el Salmo 14:1, os invito, y que se repite en el 53:1. Es exactamente, dice lo mismo que el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Bueno, ¿por qué está este mismo pasaje en dos salmos distintos? Lo que pasa es que el Salterio de los Salmos está dividido, inicialmente se constituyó en libros separados y por eso, ¿cierto? Algunos de estos textos pueden parecer repetidos dentro de todos los 150 que nosotros los conocemos juntos, pero ellos hacían parte en su momento originalmente de libros separados, libros donde constaban pues estos escritos y que fueron escritos pues de manera independiente inicialmente. Vemos entonces, ¿cierto?, que esto es lo que es un necio, ¿sí? Él dice en su corazón no hay Dios, se ha corrompido, hacen abominable maldad, no hacen el bien. Así como de su propia mortalidad, ¿cierto? Él se ha olvidado de Dios, de su propia mortalidad, y dejar a Dios fuera de nuestros planes, dice alguien, es el colmo de la irracionalidad. Recordemos lo que nos dice Santiago. Santiago 4, del 13 al 16. Santiago 4, del 13 al 16. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un rato y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Los que han ido al lago Calima tendrán a memoria esta excelente imagen, ¿no?, que nos trae Santiago. Vemos que de un momento a otro la neblina viene, ¿cierto? Cubre parte del lago, vuelve y se retira, vuelve y viene, vuelve y aparece, y si no, ¿cierto? Va a otro lado, a otro sector del lago. Pero encontramos continuamente que hay neblina y que ella aparece en un momento. De hecho, cuando uno va a este sector, al puente de Casamáquina, que es donde está en el fondo lo que son las turbinas, ahí en ese puente donde suele reunirse mucho la neblina y a veces viene ahí, se condensa y vuelve y se disipa. Así es nuestra vida, ¿no? Por eso, muy punto importante es enseñarnos, es un llamado a la sensatez, no a la necedad, no a vivir el día por el día. De igual manera, nos dice Apocalipsis 3:17 al 18. En atención está a la necedad, ¿cierto? Que hay un hombre que no ha entendido, que se cree lo que de pronto no es. Apocalipsis 3, 17 y 18, este mensaje del Señor a las iglesias, específicamente a la Laodicea, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, verdadero valor, verdaderos tesoros, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas tu realidad. Así que a veces, como dice por ahí en Gálatas 6, el que cree ser algo y no lo es, a sí mismo se engaña. Podemos pensar que tenemos lo suficiente, que tenemos demasiado, que mientras más tengamos, entonces menos vamos a necesitar. Y lo que decíamos acerca de tomar agua de mar, ¿no? Mientras más tomamos, más sed nos da.
mientras más tenemos, mientras más adquirimos, mientras más guardamos, mientras más compramos, más queremos comprar. No nos sacia y nos satisface, porque ahí está el error. Eso nos sacia y esa es la enseñanza. Ahí es donde apunta Jesús. El punto no es prosperar, el punto, como veíamos, no es la riqueza como tal. El punto es tener un corazón enfermo que no encuentra satisfacción ni en lo que tiene ni en lo que va a llegar a tener, porque su corazón está mal. Por eso dice que en cuanto al rico que se niega a dar so pretexto de pobreza, ¿cierto? Porque pronto se queda pobre, demuestra realmente que es pobre, pobre espiritualmente. El pecado de los ricos es creer que sus bienes, que no son más que dones que Dios les ha confiado, constituyen su propiedad personal. De ahí una enseñanza ética que distingue entre lo necesario, que se reserva para cada uno, y lo superfluo, que tiene que compartirse con los demás, lo que no es esencial. Cuando los cristianos están motivados por el reino de Dios y no por el miedo a que les falte algo, adquieren una relación justa con el dinero. Saben que le es indispensable, ¿cierto? Un mínimo vital, aunque solo sea para ser testigos del Evangelio. Pero disponen libremente de lo demás. Tampoco se olvidan que lo superfluo tiene la tendencia tan funesta a parecer indispensable a sus ojos, cuando uno sucumbe a su tentación. Así entonces, sencillamente podemos ir concluyendo que considera la vida como un todo, del que el hombre no es propietario, sino responsable. Por eso, ¿se acuerdan que vimos Eclesiastés 5:10, iniciando este punto? El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Como muy bien lo dijo alguien, ¿no? Amar el dinero conduce a todo tipo de problemas. El amor de Acán por el dinero produjo desastre para sí, para su familia y para su pueblo. El amor de Balaam por el dinero motivó su ridículo intento de maldecir al pueblo de Dios, lo que a cambio le costó la vida. El amor de Dalila por el dinero la llevó a traicionar a Sansón, lo que en última instancia llevó a la muerte de miles de personas. El amor de Judas por el dinero le hizo traicionar al Señor, Jesucristo, y sufrir tormento eterno en el infierno. El amor al dinero de Ananías y Zafira lo llevó a mentirle a Dios y produjo sus ejecuciones por medio del juicio divino instantáneo. El amor al dinero hace que las personas se olviden de Dios. Por eso, consciente, ¿cierto?, de esta peligrosa realidad, Agur, en el libro de Proverbios, oró con sabiduría, Proverbios 30, del 8 al 9. No me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Idolatrar al dinero hace que las personas confíen en sus riquezas y no en Dios. A pesar de su gran riqueza, recordemos a Job, que proclamó que era inocente de tan perversa confianza. Job 31, 24, 25 y 28. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, eso también sería maldad juzgada, porque había negado al Dios soberano. Lamentablemente, es cierto, amar al dinero, como sigue diciendo en este comentario, lleva a las personas a ser engañadas. En Marcos 4:19 Jesús advirtió contra el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, las cuales entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa, parábola del sembrador. El dinero puede producir un fatal engaño espiritual. Este puede ser un obstáculo para que las personas crean en el Evangelio. Puede engañar a individuos no salvos y hacerles creer que todo está bien en sus vidas. Tales personas suponen erróneamente que su riqueza es una señal de la bendición y el favor de Dios. Amar el dinero puede hacer que las personas mientan, roben, engañen, comprometan sus convicciones confesadas en vez de descansar en la gracia divina. Por eso concluimos, amar el dinero está vinculado con el orgullo. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ¿qué les advierte Moisés? Deuteronomio 8, del 11 al 14.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir tus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, tierra de servidumbre. Amar el dinero puede hacer que las personas sean infieles a Dios y hagan caso omiso de la necesidad de los demás. Recordemos Labán, una historia que está en 1 Samuel 25, de hecho significa eso, no sé por qué le pusieron ese nombre, insensato, ¿cierto? Alguien que carece de la prudencia y la sensatez. Y si alguno ha leído la historia recordará que su esposa Abigail tuvo que interceder por él, porque a causa de su insensatez se ganó la ira y la animadversión de David y su ejército o sus compañeros, ¿cierto?, de batalla que lo protegían. Pero bueno, finalmente Dios hizo justicia y lamentablemente pues Labán pereció en su insensatez y su necedad. Por eso, concluyendo y cerrando este tiempo, Mateo 7, 24 al 28 nos deja total claridad acerca de que la sensatez está ligada a la prudencia, porque es un opuesto a la necedad. Dice entonces, aquí está bien descrito, ¿cierto? Mateo 7, 24 al 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Sencillamente entonces entendemos que la sensatez se caracteriza por ser obediente y por poner en práctica la verdad y la voluntad de Dios. Este es el corolario del Sermón del Monte, donde Jesús concluye que pues, después de toda su disertación lo que él espera y entiende es que quienes han oído pongan en práctica sus enseñanzas. Esa es la prudencia. Pero la insensatez lamentablemente se caracteriza porque oye, porque se le enseña, porque conoce, pero no practica. Y lamentablemente eso es lo que nos lleva a la ruina. Entonces, sencillamente, para que entremos a este tiempito final o penúltimo de adoración, recordemos que hemos tratado de entender hoy que el conocimiento de Dios es medicina y libertad en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos libera de la codicia, porque nos enseña en qué consiste la vida, nos enseña en qué consiste la generosidad y nos enseña en qué consiste verdaderamente la sensatez o la prudencia. Quiero invitarle entonces para que vamos a adorar en este tiempo y vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gracias y buscar la dirección del Espíritu Santo en estos minutos. Oh, sí, Señor, te alabamos por la libertad que tenemos en ti. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas.
has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor, oh, te bendecimos. Libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. Libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Oh, sí, Señor. Bien, después de haber disfrutado de este tiempo de alabanza y de adoración, vamos entonces a concluir finalmente este espacio con una oración delante del Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has regalado y especialmente, Señor, glorificarte por tu palabra. Gracias, Señor, porque el conocimiento acerca de ti trae libertad a nuestra vida con relación a la codicia. Porque tú nos permites, Señor, tener claro y saber verdaderamente en qué consiste la vida. Y es en aprender a tener contentamiento, Señor, a estar contentos con tu cuidado y con tu provisión. Señor, porque también nos permites saber en qué consiste la generosidad. Y es saber, Señor, que su resultado final es la alabanza, la acción de gracias. Y entender, Señor, en qué consiste la sensatez y la prudencia, que está referido, Señor, a que no solamente hemos de conocer acerca de tu verdad, sino ponerla en práctica cada día. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por este día. Quédate con nosotros, Señor, trayendo sanidad y trayendo libertad, diluyendo, discurriendo y disipando toda tiniebla en nuestro corazón, Señor, y permitiendo que podamos realmente romper esas cadenas y experimentar esa sanidad y esa libertad, Señor, que tú traes a nuestro corazón. Líbranos de toda codicia, líbranos de toda avaricia, Señor. Líbranos de pensar, Señor, que las cosas podrán responder a lo que solo tú puedes responder, a una vida transformada, a una vida nueva y a una vida renovada. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. La paz de Dios sea con sus familias. Y la paz de Dios sea con todo lo que Él ha puesto bajo su cuidado, bajo su responsabilidad y sobre la cual los ha instituido como mayordomos. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Feliz